se celebraba o se celebra en el primer mes del calendario hebreo, es decir, en el mes de entre marzo y abril, ¿verdad? Que es el primer mes del calendario. Entonces la primera fiesta que se hace, la de la Pascua, se hace en la mañana, ya después viene la de los panes y levadura y después se celebra la Pascua. Ahora, ¿en dónde encontramos el mandamiento en sí? Cuando Moisés da la ley al pueblo, encontramos versículos como Éxodo 23:19, como eso, ahora sí, muchas gracias. Éxodo 23:19, Éxodo 34:26, Levítico, que repite lo que dice Éxodo, Levítico 2:11, y es la reiteración del Señor de que su pueblo traiga las primicias. ¿Qué significa la primicia? Significa el primer fruto del trabajo. Ahora, no significaba simplemente ese objeto material o ese racimo de plátano o esas garbanzos o lo que sembraban, sino que era que Dios quería enseñarle al pueblo que lo primero en la vida debería ser Él, ¿cierto? Entonces, como uno trabaja todos los días, ¿verdad? Dios quería recordarle a su pueblo y decirle: mientras usted está trabajando, yo quiero que usted me tome en el primer lugar. Así que Dios manda o da el mandamiento a través de Moisés al pueblo para que de las primeras cosechas, lo primero que se recogía, lo trajeran a la casa del Señor y asimismo lo consagraba. Ahora, ¿cuál era el efecto? ¿Cuál era el efecto o cuál es el efecto de las primicias? Como le dije, llevar al Señor en el corazón en el primer lugar, ¿verdad? Darle a Él el primer lugar, ¿cierto? Que es el efecto de honra. Pero también hay un segundo efecto, que es el efecto de la bendición, y era hacerle entender a las personas que daban las primicias que Dios iba a bendecir el resto de la cosecha. Por eso era lo primero que se cosechaba y se llevaba al altar del Señor. No había ni siquiera comenzado la cosecha, sino que los primeros frutos se lo traían, y el efecto de la bendición era que todo el resto de la cosecha iba a ser abundante. Se lo pongo en un ejemplo. Conozco ahora mucho del arroz. Hace 3 años no conocía mucho del arroz, pero ahora conozco alguito del arroz. Y el arroz lo siembran, y cuando ya el campesino empieza a ver el color, porque según el color de la cosecha, asimismo se sabe cuándo hay que recogerla. No es un día contado, no es que siembre y a los 60 días sale, sino hay que mirar el color. Entonces, cuando la espiga ya empieza a quemarse, dicen ellos, ¿cierto? Entonces ellos dicen: ya estamos listos para la cosecha, pero siempre hay un pedazo que nace primero, ¿cierto? De todos. Entonces lo recogen, y cuando ya está todo listo, entonces ahí sí pasan la máquina. Entonces lo que Dios quería decirle era: ese primer pedazo que sale, lo van a recoger, van a traerlo, y el resto aún no ha salido, pero el efecto es que cuando ustedes recojan eso, entonces va a permitir que el resto de la cosecha sea abundante. Ahora, nosotros no somos un pueblo agrícola, como empecé el culto diciéndole: usted, pocos más bien, tienen acá una finca, tienen arroz, siembran tomates, siembran cacao, pero sí tenemos un empleo, ¿verdad? Tenemos un empleo. Entonces, ¿cómo podemos tomar o cambiar ese contexto bíblico al contexto nuestro? Lo mismo con nuestro trabajo. Damos las primicias de lo primero que el Señor nos da en el año, ¿cierto? Entonces, por eso siempre lo hacemos en el mes de febrero, porque el primer mes del año es el mes de enero. Entonces nosotros tomamos del primer sueldo que Dios nos da, ¿verdad? En el caso de que usted gane un sueldo. Ahora, usted dice: no, yo soy comerciante. Bueno, entonces nuestra primera venta del año la guardamos y la damos al Señor. Y asimismo,
podemos colocarlo en cada uno de los ejemplos que hay de nuestra vida. Entendiendo qué son las primicias, ahora sí, vayamos al ejemplo práctico. Quiero darle 3 ejemplos en la Biblia para que usted entienda por qué damos primicias al Señor. Quiero darles 2 negativos y 1 positivo, ¿verdad? Vamos al libro de Samuel, por favor. En el capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Versículo 2. Encontramos la historia del rey Saúl. Acá hay una historia negativa de una persona que no dio las primicias al Señor, y vamos a ver sus efectos y sus resultados. En Primera de Samuel capítulo 15 versículo 2 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, porque se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec, destruye completamente todo lo que le pertenece. No tengas compasión, mata a hombres y a mujeres, a niños y a bebés, a vacas y a ovejas, camellos y asnos. Y en el versículo 15 del mismo capítulo 15 dice: Saúl respondió: las han traído de Amalec. El pueblo perdonó la vida, a lo mejor de las ovejas y a lo mejor de las vacas, para ofrendarlas en sacrificio al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. En la vida práctica, en el ejemplo práctico, Saúl es el primer rey de Israel. Fue el primer rey de Israel. Así que de todos los reyes, ¿a quién le correspondía dar las primicias? A Saúl. Número 2, Dios tenía una cuenta por cobrar. La primera batalla que había librado el pueblo de Israel eran los amalecitas. Si usted lee el libro de Éxodo, allí cuando Israel pelea contra Amalec, entonces ellos no lo dejaron pasar y tuvieron que desviarse del camino, así que Dios no pudo tomar las primicias de la primera batalla que hizo Israel. Así que le da la oportunidad a un hombre que se llamaba Saúl para que le diera las primicias, para que sacara lo mejor. Ahora sí entendemos por qué la orden de Dios: no vaya a coger nada, mate las ovejas, el ganado, los niños, todo el botín de guerra. ¿Para quién era? Para Dios, porque Dios estaba tomando para sí lo primero. Estaba tomando para sí lo primero. Así que el pueblo de Israel lo que hacía era conquistar la ciudad. A los amalecitas tomaban todo el botín y en lugar de repartirlo a cada persona, cogían y lo quemaban al Señor. Pero ¿qué hizo Saúl? ¿Qué nos dice el versículo 15? Que tomó lo que le correspondía a Dios. Y quiero subrayar esa palabra porque es lo que Dios te pide a ti y me pide a mí. Dice: lo mejor de las ovejas y de las vacas, porque a Dios se le da ¿lo qué? Lo mejor. Pero Saúl dijo: uy, esta está como gordita, fue mi primera batalla, ¿qué le voy a dar esto a Dios? Más bien, ¿qué? Y lo cogió para él mismo. Y cuando usted lee la historia bíblica, se da cuenta cómo terminó Saúl. Dios le desechó. Dios le desechó. La segunda historia que quiero hablarle está en el libro de Josué, perdón. En el versículo 6.
del capítulo 6 de Josué. ¿La caída de qué? De Jericó. Volvemos de nuevo. Israel había salido de Egipto y iba a luchar su primera batalla. Y la primera ciudad que tenía que conquistar, ¿cómo se llamaba? Jericó. Entonces, Dios da las mismas instrucciones que da a Saúl y que le da a usted y que hoy me da a mí. Ustedes van a librar esta batalla, van a conquistar, pero esta ciudad no van a coger el botín para sí mismo, sino que lo van a arrinconar todo y van a quemar toda la ciudad, hombres, mujeres, niños, vacas, lavadoras, fregaderas, todo, porque esa va a ser la ofrenda para mí. Por delante tienen todas las ciudades. Así que así hizo el pueblo de Israel. Pero en el capítulo 7 encontramos nuestra segunda historia de un hombre que usurpó las primicias a Dios, es decir, tomó lo que no le correspondía. En el versículo 13 del capítulo 7 dice: levántate, purifica al pueblo y di, purifíquense para mañana, porque el Señor Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, oh Israel. Así que aquí encontramos una palabra que hasta feo suena: anatema. Anatema. ¿Qué significa anatema? Cuando yo tomo lo que es de Dios. Eso significa anatema. Hablemos, ya que estamos hablando de economía. Cuando yo tomo el diezmo y me lo gasto en pagar un arriendo, ¿yo me convierto en qué? Anatema, porque eso, ¿a quién le pertenece? A Dios. Entonces, este hombre, cuando miramos la historia, se llamaba Acán. Y Acán también se dejó guiar por su vista y vio unas piezas de oro, vio un manto babilónico, y en vez de dárselo a Dios como primicia de guerra, ¿qué hizo? Fue y lo escondió debajo de la tienda y se quedó como si nada hubiera pasado. Pero Dios, que todo lo ve, se da cuenta, llama a Josué, dice que llame a todas las tribus, después a todos los jefes, después a todas las familias, y le cayó la suerte a Acán. Y Acán confesó. ¿Cómo termina la historia de Acán, que tomó las primicias, que fue anatema? Toda su familia murió, ¿verdad? Fueron apedreados por el pueblo. Todo por haber tomado lo que era del Señor, lo que no le correspondía. Y el tercer ejemplo práctico es el ejemplo de Josué. ¿Qué hizo el resto del pueblo? Conquistó, destruyó, tomó el botín, quemó la ciudad y se lo ofreció al Señor. Vaya conmigo ahí mismo en Josué, en el capítulo 11, versículo 15. Josué fue un hombre que le entregó las primicias al Señor. Las primicias se llamaban Jericó. Y mire el efecto, ya vimos el efecto que tuvo en Saúl, vimos el efecto que tuvo en Acán, pero mire el efecto que tuvo en Josué, que le entregó a Dios lo que le correspondía. Dice: de la manera que el Señor había mandado a su siervo Moisés, asimismo Moisés a Josué, y así lo hizo Josué, sin omitir nada de todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Así tomó Josué toda la tierra, la región montañosa, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, la Cefela, el Arabá, la región montañosa de Israel y todas sus laderas, desde el monte hasta Lac, que sube hasta Seir, hasta Baal-Gad, en el valle del Líbano, en las faldas del monte Hermón. Capturó a sus reyes, los hirió y los mató. Ahora, si usted lee los capítulos anteriores, el resto de ciudades
que el pueblo conquistó, ese sí cogían el botín y ¿qué hacían? Lo repartían. Cada uno cogía lo que le correspondía y más adelante dice que todas las ciudades las repartieron en familia y repartieron la tierra. Ahora sí, después de estudiar, saquemos nuestras aplicaciones para nuestra propia vida. Dios nos permite a nosotros trabajar. Es un mandato de Dios. Ahora, Dios a usted no le exige el trabajo. Dios no le dice usted va a ser carpintero, usted va a ser abogado, usted va a ser contador, sino que ¿quién escoge eso? Nosotros mismos. Y nosotros queremos vivir en una vida de conquista, hablando de lo económico, pero Dios siempre va a pedir de nosotros las primicias, lo mejor. Y son 12 meses, todo un año. Y somos nosotros los que escogemos si queremos que nos vaya bien desde el principio, o por lo contrario, como le pasó a Saúl y como le pasó acá, aprender a través de las experiencias, de los golpes. Y hoy está este culto para que nosotros entreguemos a Dios lo que es mejor, lo que son nuestras primicias. Quizá usted llegó hoy y dijo: ¡ay! ¿Verdad que habían primicias? ¿Y ahora qué hago? Amor, trajo en el bolso, ¿cuánto tiene? No lo haga así. No lo haga así. Por lo contrario, prepárese, así como se preparó Josué, como se preparó Moisés, prepárela. Quizá usted diga: ay, se me pasó por alto. Tranquilo, vaya a la casa, haga sus cuentas y en el transcurso de estos días traiga su primicia, que eso le va a permitir, número uno, honrar a Dios, decirle que el primer lugar lo tiene Él en su corazón y en su trabajo, y número dos, el efecto que le va a permitir es que usted este año tenga un año de conquista, que tenga un año de bendiciones, que el resto de la cosecha que se llama 2017, usted pueda decir como Josué: conquisté aquí, conquisté allá, conquisté por aquí, y no nos pase como nos pasó, como le pasó a Saúl y a Acán. Terminemos en destrucción, terminemos en maldición. Así que, mis hermanos, vamos a consagrar nuestras primicias al Señor. No se le olvide, usted a través de lo que va a hacer va a decir: Dios, te doy el primer lugar, te doy lo mejor, estás en mi trabajo, estás en mi vida. Y número dos, ahora sí usted le va a pedir, usted le va a decir: Dios, los efectos de esto que voy a hacer hoy, es que yo quiero que este año sea un año de conquista, sea un año de incremento, sea un año de bendición.